¿Cuál es la necesidad y la relevancia de la vida espiritual? Esta pregunta la plantea a menudo el hombre moderno, sofisticado y educado, que considera el concepto de vida espiritual algo antiguo, algo anticuado, algo que ha perdido su relevancia. En su momento pudo haber sido una moda, una tendencia, la norma, pero ahora han pasado siglos, el hombre ha avanzado, los tiempos han cambiado y, por lo tanto, este parece ser un concepto antiguo de otra época, de los tiempos mitológicos de los Puranas, escrituras. ¿Cómo puede tener cabida, cómo puede tener algún significado en nuestras vidas hoy? Así que esta es la duda, una especie de pensamiento interno en esta era sofisticada y científica, cuando el hombre ha conquistado el tiempo y la distancia. Te sientas, marcas el teléfono y puedes hablar con tu hija, hijo o hermano en Nueva York. Así que el espacio es como no estar allí. Hace 500 años, si nosotros, que estábamos en la India, queríamos hablar con alguien que estuviera en Nueva York, no había posibilidad a menos que emprendiéramos un viaje arriesgado, tardando unos 2 meses en llegar a ese lugar. Ahora no se necesitan ni 2 minutos. Esa es nuestra época y ¿qué puede tener que ver la espiritualidad con la vida del hombre? Mi intención será centrar su atención en el hecho de que la vida espiritual no solo es relevante ni necesaria, sino absolutamente indispensable y constituye el sentido central de la vida humana. A pesar de que el hombre ha avanzado mucho en los últimos siglos, alejándose muchísimo del estado de vida en el que vivieron sus antepasados, ha dejado sin resolver muchos de los problemas que afrontó en milenios pasados. Por lo tanto, la vida espiritual es la única solución a todos los problemas sin resolver que la humanidad ha enfrentado a lo largo de los milenios. El hombre se ha creado otros problemas, pero incluso sin haber creado ninguno, ciertos problemas fundamentales siempre han existido desde el principio de los tiempos. El problema de la vejez, la enfermedad, la muerte, el dolor y el sufrimiento, el problema de las penas de la vida humana. Está presente hoy, estaba presente cuando el hombre vivía en la edad de piedra. Su vida no era en absoluto diferente a la de los animales comunes. Para todos los animales, la vida es una lucha por la existencia, una lucha por la supervivencia, y para el hombre, en tiempos prehistóricos de la edad de piedra, la vida comenzó con el mismo problema. Puede resultar irónico que, con el repentino cambio de los tiempos y el descubrimiento de la capacidad del hombre para dominar la naturaleza, la llegada de la era científica y la revolución industrial, en los últimos 3 o 4 siglos, el hombre haya logrado avances asombrosos. Ha conquistado la naturaleza física, ha aprovechado todos los recursos y fuerzas de la naturaleza para su beneficio y se ha provisto de todas las comodidades y conveniencias. Las selvas se han convertido en ciudades y la noche en día. Hemos conquistado el tiempo, la distancia y el aire. Nos sumergimos más rápido que el animal submarino más veloz creado por Dios, podemos volar más rápido que cualquier ave creada por Brahma. Hemos superado al animal más veloz sobre la superficie de la Tierra y hemos acumulado un vasto conocimiento. Hay miles de bibliotecas con millones de libros, universidades en abundancia y un sinfín de colegios, y la educación se ha extendido por todo el mundo. Y a pesar de todos estos avances, resulta irónico que hoy la sociedad humana viva en una psicosis de miedo. El gran producto comercial que genera miles de millones para los productores son los sedantes y tranquilizantes, porque el hombre moderno es una criatura cargada de ansiedad. El mundo está lleno de problemas, complejidades, y es un estado de preocupación, miedo e incertidumbre tan grande que el hombre se ha visto obligado a recurrir a la medicina para calmar su mente. La excitación ajena, de alguna manera, le da algo de estabilidad, y vive con miedo. Tienen la suerte de que en la India el miedo aún no haya llegado. Se acerca lentamente, pero aún no ha alcanzado su máximo esplendor. Pero en Occidente, a ambos lados del Atlántico, es imposible imaginarlo, a menos que hayan tenido la oportunidad de ir allí y quedarse un tiempo. Quienes han estado allí saben de qué se trata. Su gran temor es la pregunta: ¿sobreviviremos? ¿Tiene el hombre un futuro o estamos al borde de la destrucción global, del suicidio, porque el hombre ha acumulado, debido a los avances científicos, un potencial destructivo increíble? Dicen que el arsenal nuclear de Rusia y Estados Unidos es suficiente para aniquilar por completo todo lo que hay en la superficie de la Tierra 9 o 10 veces. Y, sin embargo, no detienen la carrera de acumulación.
Naturalmente, cuando ambos bandos saben que el otro tiene el potencial de causarnos una destrucción total, viven con esta pregunta pendiente. ¿Tenemos futuro? ¿Sobrevivirá la humanidad? El problema que enfrentaron nuestros ancestros prehistóricos de la Edad de Piedra, el problema de la supervivencia, ha regresado para confrontar a la humanidad moderna tras tanto progreso y acumulación de conocimiento. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la humanidad no está en mejor situación que antes, en el verdadero sentido de la palabra? Estamos mejor en ciertos aspectos. Tenemos más comodidades. Podemos vivir la vida con mayor facilidad, con menos esfuerzo, y si esto se interpreta como un mejor estado de vida, entonces estamos mucho mejor que nuestros antepasados. Pero a pesar de tanto conocimiento, de tanto progreso que el hombre insiste en llamar civilización, ¿por qué el mundo se enfrenta a esta situación? Cuando la humanidad se enfrenta a la humanidad, por todas partes hay hostilidad y odio, enfrentamientos y conflictos, inquietud. Nadie cree ni confía en el otro y hay discordia. Los seres humanos están divididos en bandos separados, y por todas partes hay violencia y destrucción. ¿Puede llamarse a esto verdadera civilización? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde se ha extraviado el hombre? No podemos afirmar que el conocimiento científico, la tecnología, los avances, los descubrimientos y las invenciones hayan llevado a la humanidad a la situación actual. No podemos afirmarlo, ya que el conocimiento es solo una acumulación de información y hechos. Las fuerzas que el hombre ha aprendido a controlar son amorales. No son ni buenas ni malas. Simplemente están ahí. Son neutrales porque, por sí mismas, no tienen la capacidad de causar ninguna experiencia al hombre. No pueden destruir, pues son cosas inertes. Por lo tanto, no podemos decir que, por sí mismas, constituyan el problema actual de la humanidad. Es la forma en que se aplican, en que se utilizan, lo que decide si son una amenaza para la humanidad o una bendición. Si hoy estos descubrimientos se han convertido en una maldición para la humanidad, amenazando su propia existencia, como el monstruo creado por Frankenstein a punto de destruir a su propio creador, se debe a la forma en que el hombre, la entidad consciente, ha decidido utilizarlos. Se vuelven destructivos según se les dé un uso negativo o positivo. Y hoy parece que, a pesar del conocimiento, la educación y el refinamiento externo del hombre, existe un malestar fundamental en él. Está enfermo. Se ha cometido un grave error que lo ha llevado a utilizar estas fuerzas y poderes para causar dolor y destrucción generalizados. En este mismo siglo, en el breve espacio de una generación, menos de 25 años, se produjeron dos grandes conflictos globales. Nunca en la historia de la humanidad se abatió tanta muerte y destrucción sobre la sociedad humana como en estas dos grandes guerras. Quizás si intentamos averiguarlo estadísticamente, contando las cabezas que rodaron en todas las guerras desde la historia registrada, la cantidad de destrucción, muerte y estragos que se crearon durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Superar a todo el conjunto. ¿Cómo se explica esto? Si el hombre se ha civilizado y ha progresado, ¿no debería ser cada vez mejor? ¿No debería crear un mundo donde haya paz, felicidad, donde el hombre pueda vivir sin miedo, donde haya amistad entre los seres humanos, cooperación mutua, armonía, un sentimiento de unidad y hermandad? ¿No debería esto caracterizar la verdadera civilización, el verdadero progreso? Reflexionen sobre este fenómeno, que es historia actual, conocido por todos ustedes. Si reflexionan, surge la pregunta: ¿cuál fue el error del hombre? Intentaré explicarlo en una sola frase y también de forma un poco descriptiva. En resumen, el hombre ha ignorado por completo la naturaleza del ser humano, la dimensión espiritual de su personalidad y ha descuidado por completo el cultivo del aspecto espiritual de la vida humana. Dicho de forma sencilla, el hombre logró una transformación maravillosa, asombrosa y admirable en su entorno, pero jamás prestó atención a su propio desarrollo. Se crearon, cultivaron y evolucionaron numerosos campos del conocimiento, pero la cultura humana fue completamente descuidada. El gran error del hombre fue adoptar una visión puramente materialista del ser humano. Lo consideraban una criatura física y psicológica, un simple ser biológico dotado de facultades de pensamiento, sentimiento y razonamiento, y afirmaban que si atiendes las necesidades del cuerpo y la mente, eso es todo, has cumplido con tu deber.
Ese es el objetivo fundamental del desarrollo del ser humano y, por lo tanto, esta visión materialista del individuo llevó a las personas a desarrollar teorías sociales y filosofías políticas orientadas a lograr un estado de bienestar tanto físico como psicológico. Así, el Estado consideró que era su deber cuidar de sus ciudadanos y proporcionarles todas las facilidades para una vida física cómoda. Comida, ropa, empleo, vivienda, asistencia médica, educación, todo. Creían que esta era la manera completa de lograr el máximo bienestar de la sociedad humana y es aquí donde se equivocaron gravemente. La visión de los videntes y sabios indios tenía una visión totalmente diferente del hombre. Sabían por experiencia que el hombre estaba dotado de un tercer factor superior, que constituía, de hecho, su verdadera identidad. El aspecto físico y psicológico del individuo humano, decían, no constituye la verdadera naturaleza del hombre. Está ahí, debe ser reconocido, debe ser atendido, pero no descuidando su verdadero ser. En su experiencia, la personalidad humana era una misteriosa combinación de las tres gunas. En el nivel básico se encuentra la naturaleza animal del hombre. Física y biológicamente, existe una identidad absoluta en todos los procesos que ocurren, ya sea en el cuerpo humano o en el de cualquier otro animal. En un plano superior, estamos dotados de una facultad excepcional que nos diferencia de los animales. Poseemos facultades de pensamiento, sentimiento y razonamiento. Podemos observar, llegar a conclusiones, inferir nuevos conocimientos, expandir nuestra sabiduría, podemos saber, podemos razonar y poseemos la facultad de la lógica y la racionalidad que los animales no poseen. La humanidad moderna, los pensadores, los líderes, cometieron el grave error de concluir que estas dos conforman la totalidad del hombre y que, solo por estar dotado de intelecto y la capacidad de sentir, razonar y pensar, es superior a los animales. Nuestros legisladores, nuestros grandes sabios, tenían una visión diferente. Decían que, por el solo hecho de estar dotado del poder de pensar, sentir y razonar, el hombre no es en absoluto superior a los animales. Estas facultades solo lo diferencian de los animales, no lo hacen superior. Dijeron claramente que, a menos que el hombre esté dotado de sadachara, buena conducta, virtud y dharma, este mismo intelecto puede convertirse en una maldición, puede ser la causa de su caída, puede degradarlo a niveles mucho más bajos incluso que los animales. El hombre se convierte no solo en un animal, sino incluso en un ser demoníaco, un asura. Y, por lo tanto, se convierte en una maldición para la sociedad, en lugar de una bendición. De ahí el cultivo de la naturaleza superior del hombre, que genera en la mente, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su intelecto, cualidades divinas, una tendencia recta. Esto se consideraba uno de los aspectos más esenciales e indispensables de la formación humana, y ni siquiera esto es suficiente. Más allá de esto, reside en el hombre el tercer factor, el principio divino, que constituye la verdad más profunda del ser humano. Es la combinación de estos factores primarios. La naturaleza densa, física, animal y biológica, una naturaleza humana superior, comparativamente sutil, pensante, sensible y racional y, más allá de ella, dentro de sí mismo, como el centro mismo de su ser, una naturaleza divina radiante que permanece latente. Dado que toda la atención del hombre se proyecta hacia afuera, hacia este mundo denso de nombres y formas, su mirada se ha desviado de él. Por lo tanto, no es consciente de su divinidad interior. En lo profundo de sí mismo, cada ser humano es potencialmente divino. Es parte de Dios. Existe, como dicen los cuáqueros occidentales, lo de Dios en el hombre. Este concepto es uno de los básicos y fundamentales de todas las religiones de la humanidad. En el Islam, se afirma que la Noor, luz, de Alá reside en Admi, el hombre. El cristianismo, al igual que el judaísmo, afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y, tras crearlo, insufló en él su espíritu. Por lo tanto, el espíritu de Dios reside en el hombre como su realidad más íntima. Y la esencia de la educación es procurar cultivar la nobleza psicológica en el hombre. La esencia de una vida verdadera reside en despertar la divinidad dormida y adormecida, que es la realidad del hombre, y en hacer todo lo posible para lograr su pleno desarrollo y expresión dinámica en la vida humana. Esta es la vida real. El plan de Dios para el hombre no fue simplemente dotarlo de una vida material cómoda.
Entonces, solo seríamos animales bien alimentados, bien vestidos, bien alojados y con títulos académicos, capaces solo de funcionar a nivel animal. ¿Qué distingue al hombre? La capacidad de ser compasivo, la capacidad de comprender las alegrías y los sufrimientos ajenos, la capacidad de desear aliviar las penas y los problemas ajenos. Los animales, guiados por el instinto, son capaces de vivir para sí mismos. El hombre es la criatura única, un animal único en la creación de Dios que puede pensar en los demás, que puede intentar vivir para los demás. Por eso, se dice que el mayor dharma del hombre es paropakara, hacer el bien a los demás. Vivir para sí mismo, lo hace toda ave y bestia. Sí, mientras vives para ti, también comienzas a vivir para los demás, deseando hacerlos felices, entonces te vuelves humano, porque esta es la esencia de la humanidad. Comprendiendo que lo que es desagradable y doloroso para ti también lo es para los demás, vive de tal manera que no les transmitas esa experiencia a los demás. Sabiendo también que estas cosas que te dan alegría, felicidad y satisfacción, deben de igual manera dar alegría y felicidad a los demás, dedícate a hacer cosas que produzcan estas experiencias similares a los demás. Esto constituye la esencia del Dharma y la esencia de la vida. El plan de Dios para nosotros es lograr el máximo desarrollo y expresión de esa divinidad, de modo que finalmente se alcance una etapa en la que la conciencia del hombre se transforme por completo y adquiera plena conciencia de sí mismo. La transformación de la conciencia humana en conciencia divina es el plan de Dios para el hombre en la Tierra, y este plan se llama evolución. Biológicamente, el científico occidental puede afirmar que el ser humano se encuentra ahora en la cúspide de la evolución. Ha completado y alcanzado la cima de la evolución, pero espiritualmente tenemos otra perspectiva. Creemos que en el momento en que un Jivatma, alma individual, alcanza la condición humana, solo a partir de ese momento comienza su evolución. El proceso de evolución comienza desde el momento en que se alcanza la condición humana, porque solo entonces se recibe capacidad de esfuerzo consciente. Hasta entonces, en todos los niveles subhumanos, el cambio automático de una etapa a otra superior es inevitable. No existe esfuerzo consciente en ellos. No pueden vivir de forma inteligente, eligiendo metas y tratando de alcanzarlas con determinación. Según el punto de vista espiritual, la sociedad humana se encuentra en el peldaño más bajo de la escalera de la evolución. Biológicamente, puedes estar en el peldaño más alto, pero espiritualmente, estás en el peldaño más bajo, y la vida, en el verdadero sentido del término, constituye un ascenso hacia la divinidad. Y es cuando este ascenso hacia la divinidad, este ascenso consciente y con propósito hacia la divinidad, está presente en la vida del hombre, que él vive. De lo contrario, es meramente una anomalía de la vida. No hay vida. Tu cuerpo puede estar muy activo y psicológicamente tu mente e intelecto pueden estar muy activos, pero aún estás durmiendo. La vida no ha comenzado. La vida es que, espiritualmente, el hombre ha comenzado a volverse activo, espiritualmente el hombre ha desarrollado una conciencia de que estoy dentro de un ser espiritual y debo hacer uso de este fenómeno llamado vida para lograr el desarrollo de mi yo espiritual. Esto se descuidó por completo debido a la visión materialista de la personalidad humana. Toda la filosofía social y política occidental está orientada a satisfacer las necesidades del hombre para su personalidad física y psicológica, y el espíritu se ha descuidado por completo. Ese es el grave error cometido y el hombre lo está pagando. Solo cuando las personas reflexivas se den cuenta de este gran error, podrán convertir en parte de su misión de vida el intentar difundir esta conciencia en sus propios círculos de la manera más amplia posible. Suponiendo que entre ustedes haya maestros de escuela, miembros de clubes, periodistas y escritores, pueden hacer uso de su habilidad, su posición, para generar esta conciencia. La única solución para la crisis actual que afecta a todo el mundo humano en este siglo XX es rectificar este error. Traten de generar una vida espiritual activa en el hombre para que el ser superior del hombre se desarrolle. Ahora el hombre está totalmente esclavizado, está bajo el control de las propensiones inferiores y todo el estilo de vida del hombre en todas partes es solo para avivar y excitar más y más propensiones burdas del hombre. Solo empeora el problema. Se vuelve completamente esclavizado por sus propensiones inferiores de pasión, ira, codicia y sensualidad y cualquier poca educación que pueda tener. Este estilo de vida moderno anula totalmente al hombre y lo convierte en un animal con forma humana.
Su apariencia externa puede ser humana, pero su prakriti, naturaleza, se vuelve animal. Esa es una situación muy grave. Los hombres y mujeres reflexivos deben hacer todo lo posible para poner fin a esta situación. Únanse, formen un cuerpo fuerte y procuren hacer oír su voz donde sea necesario. ¿Qué hay en el sistema educativo de nuestro país que esté completamente orientado a la carrera profesional? Solo para hacer al hombre apto para ganarse la vida y ganarse la vida, no para vivir la vida sino para ganarse la vida, o bien para proporcionar personal a las grandes industrias y empresas comerciales. No son conscientes de su propia misión en la vida, de su naturaleza espiritual interior, y no les preocupa tanto su bienestar final. Quieren cubrir sus propias necesidades, por lo tanto, la educación se ha convertido en una mera farsa. No se cultiva el carácter ni la personalidad humana. Dicha educación convierte al hombre en un ser egocéntrico y competitivo, una máquina de ganar dinero, pero no en un ser que, con su vida y su comportamiento, pueda elevar el nivel de la vida social contemporánea, enriquecer la corriente de la vida social, su belleza, virtud y bondad. Solo cuando esto se rectifica, el hombre comienza a llevar una vida donde la sadhana espiritual es una parte indispensable de la vida. Cada día comienza a reflexionar sobre su propia naturaleza superior y a intentar despertar la conciencia espiritual interior y cultivar las cualidades que caracterizan la divinidad. Amor, compasión, bondad, paz, conocimiento, armonía, unidad. Todos estos son los componentes de la naturaleza espiritual del hombre. Dios es amor, Dios es paz, Dios es belleza, Dios es pureza absoluta, Dios es sabiduría, Dios es armonía suprema, Dios es la esencia misma de la unidad. Porque una conciencia común requiere que toda la vida en la Tierra alcance una unidad interior homogénea. Y donde se permite la conciencia de Dios, el hombre comienza a sentir: no estoy separado de nadie. Cada uno es mi propio yo, mi propio reflejo. Así que debo tener la misma actitud hacia los demás que hacia mí mismo. Me amo a mí mismo, debo amar a todos. Deseo lo mejor para mí. Debo procurar lo mejor para los demás. De alguna manera, donde existe esta capacidad de identificarse con los demás, este es, por lo tanto, el punto vital, el hecho vital de que quienes están a cargo de las sociedades humanas en cualquier país, nación y lugar del mundo, deben reconocer que el hombre es esencialmente una criatura espiritual. Aunque pueda compartir una naturaleza física y psicológica, su ser más importante es su naturaleza espiritual, y deben promover el despertar de esta naturaleza espiritual en el marco de la formación que imparten a los seres humanos en su sociedad. La educación, por lo tanto, necesita vitalmente una orientación y una transformación completas, y debe incorporar, como parte indispensable de su proceso, la transmisión al niño, al ingresar a la escuela, de la conciencia de su naturaleza superior. Solo entonces la educación tendrá alguna esencia. De lo contrario, el proceso educativo carece por completo de esencia. Se trata de llenar de información desde afuera hacia adentro, dejando al espíritu completamente dormido y sin despertar. No siempre podemos depender de la maquinaria gubernamental para que nos logre esto. Y ni siquiera es necesario. Somos seres conscientes, socialmente conscientes y despiertos, y aceptamos cualquier cosa que el gobierno haga, y lo que deje sin hacer, lo haremos nosotros mismos. Subsanaremos la deficiencia. De esta manera, debería surgir una determinación interna en la sociedad humana y deberían organizarse en asociaciones espirituales, círculos de estudio filosófico. Cada localidad debería tener su propio círculo de estudio espiritual y reunirse, una vez al día si es posible, o al menos una vez a la semana, para intentar dedicar un tiempo, quizás 1 hora y media o 2, a la oración colectiva, la meditación colectiva, el estudio colectivo y la discusión espiritual colectiva. Llamar a un superior para que dé un breve mensaje. Esta es la gran necesidad del momento. Debemos aprovechar los domingos y festivos de una manera espiritualmente creativa y provechosa, de una manera gratificante. Ese debería ser el día en que nos recargamos, en que nos volvemos más despiertos espiritualmente en lo más profundo de nuestro ser. Hasta que la naturaleza espiritual superior del hombre despierte, el mundo no cambiará. Este proceso de autocultivo tiene que ser iniciado y tiene que ser continuado por la sociedad, por su propia voluntad, y tenemos que agradecer a nuestra suerte, tenemos que agradecer a la providencia que al menos aquí en la India no hay escasez, no hay falta de fuentes de inspiración espiritual.
No hay falta de guía espiritual porque esta tierra es una tierra única donde si intentas analizar e investigar e indagar en la historia espiritual interna de la India, encontrarás que en todo su glorioso pasado, no ha habido una sola generación en la que maestros espirituales, sabios, videntes, yogis, devotos de Dios, filósofos, hombres de experiencia espiritual no hayan estado presentes. Y eso también desde el Himalaya hasta Kanyakumari, desde Assam hasta Sindhi Punjab, a lo largo y ancho de esta gran tierra nunca ha habido una sola era, un solo siglo, una sola generación en la que los hombres Dios no hayan estado presentes. No se puede decir esto de ningún otro país del mundo. No se puede decir esto de ninguna otra sociedad de ninguna otra nación. Ninguna otra cultura, ninguna otra raza ha traído consigo esta fenomenal aparición en cada generación de personas que se han sintonizado con el alma universal y se han llenado de conciencia divina. Y no solo esto, transmitieron su mensaje a toda la humanidad y se propusieron como misión de vida inculcar esta conciencia en su propia sociedad contemporánea, en sus semejantes. ¿Ignoraremos esta bendición? ¿Descuidarán por completo esta maravillosa bendición, este maravilloso regalo que Dios les ha dado como hijos de Bharatavarsa? Eso sería una gran tragedia. Esto es algo que los distingue de todas las demás naciones. Muchas de ellas son mucho más avanzadas que nosotros en términos materiales. No podemos compararnos con ellas tecnológicamente. Científicamente, estamos a la zaga. Pero en este único aspecto somos ricos, tenemos algo que podemos compartir, podemos dar y tratar de cambiar la situación mundial. Pero solo podemos compartir y dar si reivindicamos nuestro derecho de nacimiento y lo poseemos en plenitud. La vida de todo indio en suelo indio, ya sea cristiano, musulmán, sikh, parsi, hindú, budista o jainista, debe ser espiritual. Debe haber una cualidad espiritual en él. Debe haber una conciencia superior. Debe haber un resplandor divino en sus pensamientos, en sus sentimientos, en todo lo que hacen, en su vida doméstica, en su propia familia. Debe brillar con calidad espiritual en tu vida profesional, donde quiera que vayas. Incluso en la profesión y el oficio, debes intentarlo como parte de tu esfuerzo por entrar en comunión consciente con Dios, y en tu vida social, mantener siempre cierto nivel de espiritualidad. Si lo hacemos, solo entonces podremos llamarnos verdaderos bharatillas donde quiera que estemos, sea cual sea nuestra forma de vida, basados en la sadhana espiritual. Esta transformación de tu ser individual solo es posible si te conectas con lo divino, abriendo un canal espiritual entre tú y la realidad suprema. Todas las cualidades auspiciosas y benditas de la realidad suprema pueden entonces descender sobre ti, transformar tu vida, hacerte brillar en lo divino, convertirte en un ideal. Hombre. Cada día, por la mañana y por la noche, siéntate en silencio, libera el mundo de tu consciencia, sé consciente de ti mismo y del ser divino universal, calma la mente, mantén el cuerpo erguido, respira natural y rítmicamente y eleva tu consciencia mediante la repetición del solemne Pranava, Om, símbolo de la consciencia universal, el espíritu ancestral, eterno y primordial. Así, sobre las alas del Pranava, alcanza la consciencia de lo divino y permanece en ella. No hay nada, no hay tiempo ni espacio. Solo existe un vasto e ilimitado océano de existencia, consciencia, dicha absoluta, Satchit, Ananda, y yo formo parte de ese océano infinito de dicha, paz y luminosidad. De esta manera, conéctate con lo divino. Eleva tu consciencia al nivel divino. Siéntete perfecto, imperecedero, eternamente dichoso, eternamente apacible, consciente, dichoso, existente, e intenta permanecer en ese estado de consciencia tanto como puedas. Si tu mente divaga, ignora sus divagaciones, devuélvela suavemente, concéntrate en la consciencia y permanece en ella. Siéntete sin cuerpo, sin mente, sin nombre ni forma, sin nacimiento, sin muerte, atemporal, el Satchidananda Atman pleno que eres. Experimenta tu Nija Svarupa, verdadera identidad. Haz de esto tu Sahaja Avasta, estado normal, practicando a diario, muchas veces al día, esta conciencia espiritual. Si quieres, acepta la ayuda de un hombre. Om Om Om. Om Tat Sat Ram 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 Ekomkar Satnam. Sea cual sea tu nombre, sea cual sea tu religión, eres hijo de Dios. Dios es el espíritu universal. Por ser hijo de Dios, eres un ser divino.
Tu Dios es el centro de la divinidad y, por lo tanto, siente tu divinidad, siente tu naturaleza espiritual y, sea cual sea el nombre que tu religión tenga para indicar a ese ser supremo, repítelo. Todos los nombres implican lo mismo: perfección total, perfección infinita, vida eterna, paz insondable, dicha infinita, pureza absoluta, verdad absoluta, luz absoluta. Practica esto. Lee las escrituras sin falta todos los días. El estudio de las escrituras espirituales te inspira y llena tu corazón y tu mente de ideas espirituales transformadoras. Intenta primero transformar tu ser psicológico, eliminando la conciencia del mundo de tu mente y evocando en ella la conciencia espiritual mediante el estudio diario. Durante tu vida secular, mantén un hilo conductor de recuerdo y conciencia de Dios. Deja que tu meditación matutina y tu conciencia espiritual, así como tu meditación vespertina y tu conciencia espiritual interior, estén conectadas por una corriente ininterrumpida de conciencia espiritual, incluso mientras te desenvuelves en tu vida diaria, en tu oficina. El hecho es que eres un espíritu eterno, inmortal y divino. Este hecho nunca se borra. Es una sola realidad, por lo tanto, sé consciente de la realidad, vive desde esta perspectiva de la verdad. Fundamenta tu conciencia en la verdad, fundamenta tu conciencia en esta realidad sobre ti mismo y luego dedica tus manos, pies y mente tanto como sea necesario a los asuntos de este mundo, y entonces te convertirás en la sal de esta tierra. Si cada vez más personas generan esta conciencia y luz espiritual en sus vidas, gradualmente combinarán este poder y fuerza espirituales, y quizá no logren una transformación total de la situación mundial. Pero sí pueden contribuir a un cambio en el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre las fuerzas del amor y el odio, entre las fuerzas de los aspectos negativos y positivos de la naturaleza humana. Esa sería su mayor contribución a la paz. Ese sería su mayor servicio a la humanidad. Otros servicios están bien, pero este gran servicio espiritual interno, lograr una transformación en los pensamientos y sentimientos del hombre, es el mayor, porque todas las condiciones externas son solo el resultado del pensamiento y el sentimiento humanos. Las acciones externas son solo manifestaciones de lo que el hombre tiene en su mente y en su corazón, y si se logra un cambio allí, automáticamente se producirá un cambio en el ámbito externo de la vida y las actividades del hombre. Sí, a pesar de vivir en un mundo material donde hay tanta ignorancia espiritual y descuido de los valores espirituales, todavía deseas hacer de tu vida un éxito y cumplir el plan de Dios para tu vida y finalmente alcanzar la conciencia espiritual y salir de este cuerpo como un ser liberado. Entonces deja que haya vida espiritual real en ti, deja que haya sadhana espiritual, estudio de las escrituras espirituales, meditación diaria, repetición del nombre divino y manteniendo la corriente de conciencia de Dios incluso en medio de las actividades, tratando de ver la presencia de Dios donde quiera que vayas, porque Él es la realidad que todo lo penetra. La realidad de la presencia de Dios es mucho más que la realidad de esta apariencia cambiante. Por lo tanto, mediante la práctica regular, haz que tu vida sea totalmente espiritual. Permite que la vida se convierta en este proceso de cumplir el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es la experiencia suprema de la perfección divina, que es tu realidad más profunda, tu verdadero ser. Bendecirás tu entorno inmediato, bendecirás la sociedad contemporánea en la que vives y, en definitiva, esta espiritualidad que evocas es tan poderosa que el tiempo y la distancia no importan. Impactará toda la atmósfera etérea de este mundo, el cielo donde se registran los pensamientos y sentimientos de los hombres. Y si cada vez más de nosotros, hijos de una nación espiritual, herederos de una cultura espiritual, incorporamos activamente esta espiritualidad a nuestra vida, quizá contribuyamos a impulsar un cambio en la dirección de la humanidad, que se dirige al borde de la aniquilación. Quizás aún podamos detenerla con nuestra contribución espiritual, y el mundo aún tendrá futuro. A pesar de las profecías amenazantes de sociólogos, observadores políticos y científicos, aún podemos, mediante la vida espiritual y la espiritualidad, detener la avalancha hacia la ruina. Aún podemos detenerla y lograr la supervivencia de la humanidad en un mundo mejor. Ojalá así sea. Seamos optimistas en la acción, no solo en el sentimiento, no solo en el deseo. Contribuyamos a esta posibilidad de supervivencia humana y a un futuro mejor para la humanidad, aportando a la corriente vital del pensamiento y el sentimiento humanos una cualidad espiritual a través de nuestra propia vida espiritual dinámica.
Por lo tanto, amados amigos en el espíritu, amados hijos de la divinidad, la vida espiritual y la práctica espiritual son la necesidad más apremiante, urgente e indispensable de la humanidad actual. No son anticuadas ni anticuadas. Al contrario, son más relevantes e importantes hoy que nunca en la historia de la humanidad, porque la humanidad, al descuidar la dimensión espiritual de la personalidad humana, ha llegado al borde del suicidio global. Por lo tanto, la enfermedad de la falta de espiritualidad es tan grave que esta vida espiritual, esta práctica espiritual, es la única necesidad específica y primordial de la humanidad actual.